ahí empezó a generarse pues un cambio bastante importante en mi vida negativamente. Y, y entonces, bueno, ya la ilusión que hemos estado hablando ahora se empezó a apagar mucho y empezó a caer en picado. Desde lo que hemos dicho de mirar a los clientes, hablar, comunicar con ellos, ¿no? Sentirte bien con lo que estabas haciendo, todo eso se fue a la mierda. Soy Xavi Sánchez y este es un espacio dedicado a observar, tomar conciencia de cómo vivimos y ver si existe otra forma, otra manera. Hoy estaremos con Daniel Lomana, chef y fundador de Kuma. Con él hablaremos sobre lo que es aventurarse y cumplir tus propios sueños. Bueno, Dani, gracias por estar hoy aquí con nosotros, por dedicar tu tiempo. A vosotros, un placer. Y, joder, tío, le estaba antes pensando el pedazo de curro, el pedazo de trabajo que hay detrás de todo lo que estás haciendo, ¿no? O sea, luego sí que podemos profundizar un poco sobre estos dos espacios, pero sobre todo lo que supone ese esfuerzo, ese trabajo diario sobre todo para, joder, yo también que he sido partícipe de esa experiencia gastronómica, ¿no? Sí. El hecho de poder comerte algo que genera tanto placer, ¿no? De hacerlo, ¿no? Y lo que supone invertir tanta energía en que eso sea posible y sobre todo el poder hacer que se mantenga cada día, porque cada vez que voy lo pienso y digo, ostras, vale, comes, tienes una experiencia, está todo increíble, cada bocado que te pegas te lleva hacia un lugar, pero, joder, qué difícil hacer que eso y contentar con eso cada día, ¿no? Pues sí, ¿no? No, muchas gracias. La verdad es que sí, ya vamos a hacer 10 años ya en julio y analizo el tiempo y es una locura, ¿no? Es como... Ha sido bastante raro porque al estar, sobre todo en unos años, ¿no? Tenemos algo muy importante en nuestras vidas que ha ocurrido, ¿no? En el 2020, que ha sido el COVID, que fue un parón pues, para mucha gente, más en lo que es quizás en la hostelería y estar en ese periodo, ¿no? Justo desde que abrí hasta el COVID, fue como no tener recuerdos casi, ¿no? De estar trabajando Total. En la misma esquina, intentar luchar por el negocio, ¿no? Y que salga todo bien, que a la gente le guste, ¿no? Y eso era lo que más me satisface, ¿no? Y luego, pues bueno, el COVID ya es como otra etapa, ¿no? De mi vida también. Pero sí, al final es trabajar duro, es que esa es la receta. Sí. O sea, no hay magia. Sí. Ha sido el tema del COVID ha sido como un parón, ¿no? Un antes y un después para mucha gente. Es cierto que la hostelería también se ha visto bastante afectada. O los negocios también pues de calle, ¿no? De todo. Que requieren de presencia de gente. Pero sí, a mí eso que comentabas del tiempo, la verdad que... Bueno, empezamos más o menos parecido, porque yo recuerdo cuando empezamos a entrenar juntos, sí. Tú estabas con esto, ¿no? Y me decías el nombre, ¿no? Que le ibas a poner y tal. Y me gustaría hablar un poco, Dani, de esa de dónde nace, ¿no? Un poco esas ganas, o más que con qué intención como propósito de meta, que no me gusta mucho hablar de eso, ¿no? Como llegar a un lugar, sino de dónde nace esas ganas de, por lo que comentabas, ¿no? De que la gente disfrute de lo que estás presentando. Sí. A ver, yo he sido un chaval que, bueno, pues tampoco proyectaba mucho, ¿no? No sacaba buenas notas, motivaciones, pues como un crío, ¿no? Lo típico. Patinar, salir con los amigos, ¿sabes? Pero no tenía un planteamiento de vida así. Y
La hostelería, bueno, pues viene de familia, ¿no? De mis abuelos, de mis padres. Pues yo veía ese camino y no me llamaba mucho la atención, ¿no? Mm, Porque lo veía en casa. Es un oficio bastante duro, ¿no? mm, Y entonces, como eres un chaval, pues, bueno, quizás intentas evitar eso, ¿no? Las responsabilidades y mm, todo eso, ¿no? A mí, pues bueno, sí que es cierto que me han dado todo hecho. He tenido muchas facilidades en cuanto a la vida, ¿no? Entonces, pues motivaciones en sí no tenía, ¿no? Y intenté buscar un camino y no lo veía muy claro, ¿no? Eh, pero al final topé con la hostelería, le di una oportunidad Igual tú pasaste desde y otro lugar con la hostelería, ¿no? sí, estuve hice un intento de diseño industrial porque se me daba dibujar bien, ¿no? Ujú. Pero nada, no me gustaba ni me motivaba nada. Era algo que no le veía mucho sentido. Y como estaba en Barcelona estudiándolo y ahí empecé a cocinar porque vivía pues solo y tal, empecé a cogerle gusto. Y entonces era como que, bueno, quise darle una oportunidad. Mm. No, tampoco lo tenía muy claro, pero me, pues dije, bueno, hay que hacer algo, Ah, ¿no? Y bueno, y así fue. Tuve una etapa de crisis bastante grande porque no tenía ah, quizás como la confianza en mí mismo y me empezó a salpicar y entré en una depresión, ¿no? ujú, ujú. Bueno, pues aprendí mucho de aquello y, y pude salir con fuerza, ¿no? Con una motivación y por lo menos tenía algo con el que proyectar y crecer, Ujú. ¿no? Y bueno, tener una razón para despertarte por las mañanas, ¿no? Claro que sí, Y claro que sí. que eso es súper importante, ¿no? Qué importante que es eso, sí. Y eso fue una etapa pues muy chula en la que disfruté mucho. Y, empecé como a vivir la vida Ujú. y estudié hostelería y fui a saco. Sí que es cierto que, bueno, pues tienes tus temporadas, ¿no? Y yo iba para sala, de hecho, yo quería ser jefe de sala, sumiller, ¿no? Me gustaba mucho más eso, pero como empezaba ya a tener como esa idea de que en un futuro quería tener un restaurante, Vale, o sea, ya lo ¿no? O estabas sea, ya como estaba como empezando a proyectando. proyectar, ¿no? Dije, joder, ya estaba como, venga, ¿no? Creo que se puede, o sea, lo veo, lo visualizo y hay que encaminarse, ¿no? Y es muy importante estar en el camino. Y luego, a medida que pasaba el tiempo, mientras estaba estudiando, vi que si quieres un restaurante tienes que saber de cocina también. Porque es que no... eh, en un negocio en el que hay dos secciones muy divididas como sala y cocina, que la cocina es una parte también muy importante. Si no la controlas y depender de una persona, me daba como mucha inseguridad, ¿no? Y entonces pues fui ahí a saco con la cocina. Y estuve en el Echanove. Y ahí fue enamoramiento. O sea, fue como me quiero dedicar a esto solo. Entonces, claro, ha sido como un... Por eso, me estoy igual alargando mucho, pero es un aprendizaje que tiene mucha información detrás, ¿no? ¿Y qué Y era lo mucha... que, qué era lo que te estaba como, por así decirlo, seduciendo? Cuando hacías, o sea, cuando empezaste a hacer las prácticas, me imagino, ¿no? Sí, Y ahora que hablas del Echanove de esa manera, eso es. ¿qué te seducía de, pues que decías, ostras, esto es lo que quiero? Eh, yo siempre he sido como una persona que me gusta manipular, o sea, hacer cosas. Y montaba desde coches teledirigidos, los Sí. montaba yo desde cero, algunas maquetas, pintaba, era quizás un poco creativo, legos. Y eso de manipular, estar en contacto con el producto y así me Mm, daba como mucha confianza, ¿no? Y estar en eso al 100% era una manera también de transmitir al comensal, ¿no? Todo eso. Así que una parte de la sala es muy importante, que es el mismo papel, transmitir, ujú. ¿no? Pero yo veía que podía transmitir más en la comida. Y eso pues compaginaba eso también, ¿no? El tema de manipular.
hacer cosas, Hacer cosas. ¿no? Montar. Y crearlas Crear, tú, ¿no? Generar ¿no? esa creación. Eso es. Y luego también ese gusto, Mm, ¿no? En el paladar sí. de los... ¿Y cómo así la comida japonesa? O sea, ya lo Claro. tenías, porque cuando hablamos de comida japonesa también veo que tienes mucha como tienes un punto muy romántico con Japón, ¿no? Y Sí. entonces yo he sido, bueno, no sé si lo sabes, pero he sido un apasionado también de la cultura japonesa, del dibujo. Incluso me acuerdo cuando mi padre empezó a ir por trabajo a Tokio y a Kioto y me mandaba cantidad de fotos, ¿no? Con los templos y la manera de vivir allí, ¿no? ¿Sabes? No sé qué era, pero me gustaba mucho también todo lo que tenía que ver con, en aquel momento, los videojuegos, hacía muchos años, Final Fantasy, todas esas historias y tal, que yo creo que nuestra generación lo vivió como muy de cerca, ¿no? Ese emprendimiento. Entonces, la pregunta es como que me gustaría saber un poco, ¿no? el enlace, ¿no? de Japón, la comida japonesa, Echanove, esos momentos iniciales. Sí, al final lo que tú has dicho, ¿no? Desde pequeño, nuestras generaciones, ¿no? Hemos vivido sin querer, pues, la cultura japonesa. Pues consolas, videojuegos, ¿no? Animes, ¿no? O sea, Dragon Ball, Mazinger Z, todo. Oliver y Benji, o sea, eso... Y yo sinceramente no sabía que era japonés, quizás, ¿no? Hasta igual un poco más tarde, ¿no? Y eso pues siempre me llamaba mucho la atención, ¿no? Esa cultura que pues tenía como un punto de vista como muy distinto, ¿no? Pero sí que recuerdo que no era muy consciente, también quizás por la información que me llegaba, pues tampoco le daba muchas vueltas ni analizaba al 100%, ¿no? Pero ya cuando... A mí siempre me ha gustado comer, ¿no? O sea, de pequeño me acuerdo, o sea, claro, mis abuelos, ¿no? El restaurante ahí en Santurce, pues es que comer... Que era de pescado, por cierto. Pescado, sí, todo a la brasa y tal. ¿Y qué tal esa experiencia? Joder. Increíble. Sí, tengo recuerdos muy bonitos. Era como... O sea, los mantengo vivos, de cuando entonces. O sea, de cuando no yo pequeño ahí, todo el barullo, las servilletas, o sea, los manteles de papel y como mucho mucho trajín, ¿no? De la sala, te sientas al lado de unas personas que no conoces y ahora casi eso es como impensable, ¿no? Hacer un negocio así, más o menos. Yo fíjate que por eso creo que las barras, la barra de Kuma, la barra de Otaku, ¿no? En general la barra me gusta, tío. Y creo que tiene que ver por lo que dices, de cercanía y de... La mesa es como que te separas unos de otros, ¿no? Parece que estás incluso más observado, ¿verdad? Sí. Entonces, claro, es como que todo eso pues, te ayuda pues a conocer nuevas cocinas, ¿no? Y me acuerdo que la primera vez que comí pues cocina japonesa, a mí siempre me gustaba el crudo, ¿no? Porque mi padre me hacía como platos así como semicrudos, así curados, marinados, pero muy, muy leves, ¿no? Pero cuando ya realmente empecé como a conocer la comida japonesa, a ver, mi primer contacto no fue un gran japonés, pero fue aquí en Bilbao, en el Buda, que era justo en la salida del parking del Corte Inglés, justo enfrente. Sí. Ahí yo me acuerdo perfectamente, me llegó mi hermano y flipé, o sea, era como, me flipa esto, me encanta, o sea, lo único el sashimi, el pescado crudo, directamente, porque para mí el sushi yo lo probaba y era como que no me convencía, o sea, no, porque veía un sinsentido, arroz frío, mucha cantidad, ¿no? Como muy desproporcionado, ¿no? Un poco vasto, ¿no? Quizás. Y bueno, pues, pero yo con el crudo era como, esto es brutal. O sea, me flipa, era como estaba enamorado, ¿no? Y era adicción pura y dura. Y entonces, claro, en el Echanove y así, cuando acabé, joder, pues me acuerdo que un compañero y amigo, Luis Olarra. Ostras, Luis, sí, vale. Que seguramente estaba también ahí. Y él pues pudo acceder a Kabuki en Madrid. Que en aquel entonces pues era pues, el restaurante de japonés de España, era como lo más, ¿no? Y entonces ahí de repente me dije, joder, como tenía esa cosa de la cocina japonesa, pero veía que era muy difícil de aprender, ¿no? Me parecía como imposible, porque como era todo muy
quizás como cerrado, ¿no? Era un círculo muy cerrado, lo veía como poco accesible para poder aprender de alguien y, y era como que lo tenía como aparcado porque digo, "Ah, eso es imposible para mí, llegar hasta ahí era como, no sé, algo que está como muy, muy en la cima que no, inalcanzable, ¿no? Fíjate, Total, total. De lo que sí, sí, podemos muchas veces pensar claro, que son las cosas y luego... eso es. Y entonces empezaste como a, ¿no? Por así Sí, decirlo, sí, sí, a revolver ahí, ¿no? empecé, joder, y dije, joder, a mí me gustaría también, ¿no? Era como, yo también quiero y como estaba en un momento como de motivación, de echar para adelante, pues dije, ¿y yo por qué no, no? Y entonces Fernando le gestionó a Luis la entrada a Kabuki y tal, y yo le pregunté y bueno, y al final también me metí, Vale, un mes más tarde que Luis. vale, vale. Y ahí fue ya un enamoramiento total. O sea, me acuerdo que cuando fui a comer ahí y probé el sushi dije, ya está, esto es lo mío, Qué es esto, no? esto es lo mío, no quiero otra cosa más en mi vida. Qué guay. O sea, dije, es lo que me quiero dedicar. Lo O identificaste sea, ahí, lo sí, sentiste. sí, sí, o sea, fue como, ya está, ya encontré mi camino. Y así fui. Y, y fue pues una etapa maravillosa, de mucho aprendizaje en todo tipo. O sea, de Ujú, ujú. luchar, aprender de las personas, los fallos, hacer las cosas bien. Y eso yo no lo había tenido nunca. Porque yo, pues quizás como me han criado o lo que sea, pues yo no había tenido esa experiencia, ¿no? Joder, esa sensación, ¿no? De sentirte como útil, Ujú, estás haciendo bien las cosas o mal para poder luego corregir, ujú. ¿no? Y seguir evolucionando. Y yo estaba como en una nube estaba ahí. Total, total. Y de ahí, Sí. todo eso te llevó Mm, eso es. a donde estamos ahora. Claro, ha sido también un proceso, ¿no? Luego estuve, cuando acabé, yo ya estaba como perfilando mi camino mucho más. Y volví aquí a Bilbao, ¿no? Y yo, pues bueno, ya empezaba a meter a mi padre, porque al final es pues bueno, el boss, ¿no? y, y entonces ya le estaba diciendo que quería montar un restaurante japonés, ¿no? ¿Y Y tuve una qué te decía, conversación. tío? Fíjate, es curioso porque él ha estado en Kabuki mientras yo pues, comiendo Sí, sí, vale, varias vale. veces y le encanta, ¿no? Y es curioso que cuando se lo dije, sentado ahí en parrillas en el restaurante en Quecho, y no lo veía. Él no lo veía. Sí, decía que era una moda pasajera. Me lo dijo así. Y, joder, me sentó un poco mal. No sé por qué, quizás porque no había demostrado o, o quizás también porque, bueno, igual era una moda pasajera, ¿no? Empiezas como incluso a tener dudas, Sí, te empiezas a ¿no? preguntar igual, como te Ya, dice alguien, sí. como tu padre, que es como un referente, ¿no? Claro, porque, bueno, yo sé que es una persona, pues bueno, que tiene, pues bueno, ¿cómo te digo? Joder, no me sale, Un joder. bagaje, Sí, ¿no? eso, una experiencia de vida Sí. que bueno, pues al final pues te da más confianza, ¿no? Pero bueno, pues decidí pues no hacerle caso e intentar un poco pues por mi cuenta, pues daba cursos, hacer un estudio de mercado, pero ya el punto en el que ya le gané fue que gracias a un amigo de él, Ander, me llamó un día y me dice, quiero que por mi cumpleaños, que va a ser en parrillas, hagas tú la comida. Y haz lo que te dé la gana. Y yo dije, esta es la mía. Qué bueno, Y tío. entonces Joder, eran, sí, sí, o qué sea, propuesta más chula, tío. sí, sí. Y les hice un menú japonés 100%, como, bueno, como era Kabuki y Kuma. Eso es otro episodio. Ujú. Pero dije, tengo que hacerlo así y creo que va a ser la única manera de demostrar, ¿no? Y así lo hice. Y ahí ya fue, me gané a todo el mundo. Es una...
una Sí. expresión. Sí, fue como una oportunidad que me dio quizás la vida, ¿no? Y para demostrar algo. Ahora, expresarte y luego Mm, también dentro de la expresión de lo que estás creyendo, Eso es. lo que supone Mm, la gente en la respuesta, ¿no? Que mm, además es, pues, es verificar Eso más es. todavía de lo Sí, que tú sí, sí. ya sientes y crees. Eso es. Y entonces pues ya me lo estaba como ganando. Ujú, ujú. Pero bueno, fue una temporada pues un poco larga, de varios meses de hacer cursos, me acuerdo que llegué a un punto que estaba más perdido porque yo estaba trabajando con mis padres, no seguía en la línea, no estaba cocinando ni nada, estaba ahí en sala y veía que estaba perdiendo el hilo y eso me estaba matando un poco por dentro. Y entonces pues la vida que siempre te habla, Total. ¿no? Es muy heavy. La vida siempre te dice cosas que Solo hay que escucharla. y muchas veces no nos damos cuenta. Ujú, ujú. Pero justo, no sé, el timing de la vida, pues me acuerdo que una clienta que era pues muy asidua, pues la atendí y me dijo, oye, joder, pues tú que eres cocinero tal, si quieres unas prácticas ahí en Estados Unidos, tal, que soy de Lions, de la ONG, que es muy famosa y tal, que está por todo el mundo. Y me dijo, pues te puedo gestionar algo para que sigas aprendiendo y tal. Y yo tuve como una iluminación así como... Y le dije, oye, ¿y Japón? Y se me quedó así como, ostras, pues te lo voy a mirar. Y yo, vale, vale, vale. Y fue curioso porque pasaron muchos meses. Y yo tampoco le quise dar como muchas vueltas Ujú. a esa respuesta, porque muchas veces igual, sí, sí, lo típico, ¿no? Y bueno, pues yo confiaba también, ¿no? Pero bueno. Y me acuerdo que pasaron como, eso fue igual quizás septiembre, octubre, y ya en diciembre yo estaba ya como, "Bah, eso ya no sale ni de palo". Y ya recibo una llamada de Marian, que era la señora, y me dice, prepara las maletas que te están esperando. Y ya fue como, a ver. Ostras, tío, que Buah. se me ha Sí, puesto los sí, pelos no, de no, o punta, sea, tío. Abuela fue punta. como así que me quedé como en shock y fue como, buah, brutal. O sea, dije con dos huevos, Claro que que sea sí, lo que sea. claro que sí. Sí, sí. Y, y no tuve ninguna duda. Y buah, fue maravilloso. O sea, la experiencia de allí, 3 meses que Tres estuve meses. en un restaurante familiar, que en cocina estábamos a veces yo, o sea, y mi jefe de cocina, y a veces otro más, dependiendo, porque tenías que reservar para ir con un día de antelación. O sea, no podías ir a comer de repente improvisado como Ujú, hacemos, ¿no? Muchas ujú. veces. Y joder, era... O sea, eso fue como una universidad para mí. Total, ahí Todo. tan Estar cercano solo todo, en un ¿no? Ahí, sitio que... Es que inglés no hablaban. ahí tan diferente esto, tío. Todo, todo, todo. Y... Buah. Yo porque tenía un proyecto, pero si no me habría quedado allí. Ah, O sea, sí, lo ¿eh? tenía... Sí, sí. ¿Y el O idioma qué sea, tal? no. No. Que no estudié nada. Ah, pero no era un No problema, estudié ¿no? nada. Dije, me da igual. Me compré un diccionario de bolsillo de aquí que tenía en la chaquetilla y me entraba de japonés, español y no, es que ni me servía eso. Digo, joder, pues si no, pues alguna palabra, me imagino que por el contexto, pues se conocerá algo, que va. ¿Y cómo hacías ahí, Y tío? pues el dueño sí que sabía inglés, pero yo no trataba con él. Él estaba pues haciendo gestiones, estaba como retirado y la cultura de allí todavía sigue con el tema del primogénito, ¿no? Que es el Mm. que hereda, Ujú. ¿no? Entonces él estudió en Londres, estuvo trabajando en Australia y, y entonces, bueno, pues se murió el padre y se hizo cargo del negocio, pero él no era cocinero. Él estaba ahí fumando todo el día, el señor Kay. Y tipo el tema del tabaco, ¿no? Joder, sí, sí, yo le Pilillos ahí. limpiaba los ceniceros y entonces, claro, lo que nos salvó un poco fue que mi jefe de cocina, Mm. el señor Nakamura, se compró un libro de viaje a España, ¿no? En plan,
tenía frases como fáciles para tomas de contacto, preguntas y tal. Joder, con eso fue maravilloso, o sea, era la hostia. Además tenía frases muy, muy divertidas, de un contexto un poco sexual, Sí, también es algo. como para ligar y así, que era muy gracioso. En plan, como, ¿puedo rodearte con mis manos? Y era como, joder, unas risas de... Sí, sí, o sea, muy divertido. Tiene ese punto, ¿eh? Sí, 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 tienen un punto ahí, hentai. Sí, sí, tiene un punto gente ahí, sí. Sí, Sí, sí. Y ya eso fue pero un es poco claro, la... eso fue aumentando mucho más, ¿no? Y ya más o menos a la vuelta de Japón en mayo, mis 2 últimas semanas o así, estando allí, recibí una llamada de mi padre y me dice, ya tengo local, Ah, ya sí, está todo. Y ya fue como, hostia, me mandó las fotos y tal y dije, joder, conocía la zona, ¿no? Sabía dónde estaba y era una zona tampoco que no es lo que era ahora. Ha crecido mucho desde entonces, pero buah, eso fue como una sensación que no me lo creía. Y cuando entré, era como, joder, ya está. qué pasada. Sí, ya está. Y dije, ahora a saco, a muerte. Ujú. Sí, sí. Y desgraciadamente sí que en los tiempos de construcción, ¿no? De las obras y tal, requiere mucho tiempo. Y tardamos casi como un año. Lo que es en la compra del local Sí, hasta que y se de la arranca, ¿no? apertura, sí, fue un año. Yo estaba muy parado y tenía que estar en la rueda. Y ahí me fui a Londres también para poder pues, seguir estando, ¿no? Sí, Y manteniendo ese ritmo, manteniendo, ¿no? porque si no, no puedes. O sea, siempre hay que estar en la rueda. Si no te pierdes de repente. Al final Mm, exige mucho y sobre todo una cocina así, mm. tan meticulosa, ¿no? Sí, sí, sí. No, está claro que todo, bueno, yo creo que todo es meticuloso, ¿no? Mm, Y esto que requiera más, o puede parecer que requiera más, sí, pero se llega. Sí que es cierto que la gran diferencia que puede haber entre, porque muchas veces el sushi, por ejemplo, o sashimi, bueno, que es como una parte muy técnica, sí que es cierto que cambia mucho de una persona a otra. Te pueden dar los mismos ingredientes, misma receta del arroz, ¿no? Pero cada persona hace una pieza distinta. Y eso es lo más complicado. Que la gente sienta de verdad eso. Se hace más como de aquí, claro, total, ¿sabes? total. No se piensa Sí, tanto. es curioso. Eh, sí, a ver, un bacalao al pipí, ¿no? O sea, que la gente lo hace, sale de una manera, otra es lo mismo. Mm, Pero como algo de los mismos ingredientes, mm. o sea, que sea como todo igual, pero solamente cómo mueves el arroz, cómo cortas la lonche así, cómo puede haber una diferencia tan grande. Eso que comentas, a mí, por ejemplo, en mi trabajo me pasa, Mm, porque dentro de que pues tengo unos marcos, ¿no? De estructura por clases, pero es cierto que le doy, o sea, cantidad de energía a la propuesta de sentir lo que uno está mm, haciendo en ese momento, ¿no? O sea, creo que cuando pensamos demasiado las cosas, generamos rigidez. Y esa expresión que mm. demanda eso que estás realizando Sí, no es una expresión natural. O sea, sí, es una sí. expresión que, pues sí que puedes como limitarlo de alguna manera, decir, pues mira, esto lo hago así, 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 pero realmente cuando esos límites empiezan a diluir porque el sentir tiene más presencia y tiene más fuerza, ostras, lo que florece de ahí es una entrega total, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en este contexto, pues al comensal, Sí. ¿no? Pero en mi caso al alumno. Es lo mismo al final, es la pasión y Mm, lo que tienes aquí. mm, Y transmitir de esa manera está claro que te hace diferente. O sea, eso es lo más importante que yo veo a la hora de, pues bueno, de hacer las cosas bien y sentirte bien con ello, ¿no? mm, mm, Porque, joder, igual hay gente que tampoco, que no quiere eso, ¿no? Pero quizás las personas más sensibles o creo que necesitamos como más eso, mm. algo más pasional, ¿no? Total. También dentro de un razonamiento, o sea, Sí, 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 sí. está claro, ¿no? Pero es lo que te da la vida, Mm, ¿no? Y eso
a través de la comida, por mi parte, pues el hacer feliz a la gente que se come un bocado. Me acuerdo cuando abrí, me fijaba mucho en la gente. Estaba yo ahí todo el día con el cuchillo, pam, pam, pam. Y cuando podía igual echar un ojo a las mesas y tal, veía las caras, a ver, esto Eso tengo no yo les recuerdo. gusta, no ha puesto una cara un poco que no le convence. Estaba como muy atento a eso, ¿no? Y porque, joder, eso me da la vida, ¿no? Es un feedback también para ti. Sí, no, no, me da como más confianza. Yo recuerdo que, bueno, cuando estaba igual comiendo, igual te miraba y te decía, te iba a decir que estaba increíble, ¿no sabes? Pero yo sabía que tú lo sabías, sabía que sabías lo que yo estaba sintiendo, Sí, porque es que no había, ya. Es que no los había, ojos, no había fallo, tío. sí, como ¿Cómo es eso? Perdona que te interrumpa, Dani. mm, ¿Cómo es, o sea, cómo se lleva esa exigencia? Quiero decir, ¿no? Tiene que haberla, de alguna manera, para que cada bocado, macho, sea lo que hablábamos, ¿no? mm, Dentro de que te ayude alguien, algún compañero a cortarlo, a mm. producirlo, cómo se lleva tanta exigencia, ¿no? Buah, no lo sé, es que sale de dentro. Yo es que lo he llevado dentro, no te puedo decir más. Atemporal totalmente, pasa el Sí, tiempo y da igual, no o estás sea, es ahí. como quizás mi percepción, ¿no? Pues tengo igual unos parámetros en el que yo pues transmito de esa manera y yo me exijo, o sea, yo me he dado cuenta que me exijo muchísimo. Cada vez me estoy dando cuenta que soy muy exigente conmigo mismo. Y eso lo he pagado, ¿eh? Lo he pagado muchísimo. Entonces, claro, llegar a eso y yo creo que es una intuición o algo que, no sé, lo tienes ahí dentro y que igual lo transmites de una manera no inconsciente, ¿no? Porque, joder, yo te puedo decir, cuando hago el nigiri, siempre es como que intentas ahí como hacerlo perfecto. O sea, puedes hacer 100 y siempre intentas como tu cabeza está como sintiendo todo, el movimiento. Coges una memoria en las manos que es una locura. Claro, la O percepción, ¿no? sea, sí, sí. Tacto. Eh, y es como que, joder, eso, lo que tú estás haciendo, manipulando, transmitiendo en tu mano, se lo vas a dar a otra persona, ¿no? Y eso, que haya un feedback positivo, joder, eso significa que estás haciendo bien Claro que sí. las cosas, ¿no? Y menos feedback, ¿eh? Entonces, ya. Entonces, claro, es como que yo creo que necesito eso, Mm, tener como siempre ese feedback. ujú. Por eso me exijo tanto y lo he pasado muy mal. Y quizás, pues, bueno, como he dicho antes, lo he pagado porque no he sabido delegar y esas cosas. Me ha gustado muchísimo. Porque veo que ha salido de dentro todo de mí, no lo que es el restaurante Kuma, todo ha sido, todo el peso ha sido Una expresión como, total sí, tuya, tío, sí. Mm. pero más que nada en la parte del nigiri, porque yo solamente hacía nigiris cuando abrí, porque yo tenía que hacerlo yo, porque sabía que era como que, a ver, que seguramente que la otra persona, oh, por supuesto que lo podía hacer bien, ¿no? Hay que dar oportunidades a la gente, pero yo no sabía hacerlo en ese momento. Me generaba desconfianza. Era como, sí, pero no lo va a sentir como yo, ¿no? Y era como que estaba encerrado ahí en mi pensamiento y entonces, bueno, Eso es algo que a mí también me ha pasado y muchas veces me pasa. Hay que andar atento, ¿no? Porque es como muy escurridizo que te ya, pase. Pero en mi caso, por ejemplo, claro, te das cuenta de que nadie lo va a hacer como tú, porque tú eres único, ¿no? En ese sentido. ya, Y yo sí que trato bueno, de dar oportunidad. O sea, al final me veo muy reflejado lo que estás comentando, mm, sí, porque cuando algo nace de tan dentro y involucras tantos momentos de tu vida, ¿no? Tantas noches en las que me imagino que te habrá pasado, bueno, que te despiertas y de repente tienes como fogonazos en los que dices, guau, yo haría esto, lo otro, ¿no? Y eso es como algo que dices, sí, no estoy durmiendo, sí, tal, pero realmente hay un motor tan fuerte sí,
que a veces me cuestiono incluso la gente que vive aparentemente con una vida tan saludable, pero no hay un motor, ¿no? que le impulse con tanta fuerza, ¿no? Que yo es lo que más llamo vida, ¿no? El estar conectado con eso, ¿no? Y el ser capaz de poder manifestar lo que hay dentro. Da igual cómo, ¿no? En este caso, pues en este momento de tu vida ha sido Sí. con la comida japonesa. En mi caso puede ser el gimnasio, el espacio, o este mismo espacio que estamos viviendo ahora, pero al final no deja de ser una expresión de uno. Sí, no Y está una claro. manifestación, ¿no? Y sí que es cierto que esa exigencia lleva un peso muy potente. Muy potente. Entonces, volviendo otra vez un poco Sí, es que hay mucha información, ¿no? Claro Porque, que sí, joder, sí, no, pero creo que está guay es curioso. cómo se está exponiendo después de empezar a crecer con todo esto y verte noches y tardes, tanto cuando iba o cuando voy a comer como cuando pasaba por ahí y te veía, ¿no? Y estar. Poco a poco luego, montaste otro espacio. Sí. Es un poco yo la idea que tengo en el tiempo de todo esto, corrígeme si... Sí. No. Pues lo del ramen fue algo que yo descubrí cuando estaba en Japón y me acuerdo, pues iba a un sitio pues, muy conocido y tal. Y me acuerdo que estaba comiendo ya de las últimas veces y me planteé, joder, algún día pues un restaurante de ramen creo que sería como muy divertido y si todo va bien es como que, ¿por qué no? Y entonces, a la de 2 años de abrir Kuma ya me lancé. Dije, ¿por qué no? Tenía mucha fuerza, tenía muchas ganas de crecer. Por motivos, sí que es cierto que empecé a tener muchos conflictos internos. Y familiares también. Y sí que es cierto que montar el restaurante de ramen pensaba que era igual, era una salida. Una salida que podía beneficiarme en cuanto económicamente y igual hasta personalmente, ¿no? O quizás una salida a otra cosa, una excusa, porque, algo ya estaba en ese tiempo ya estaba empezando a cuajarse algo negativo. Estaba metiendo muchas horas, no vivía prácticamente. Y entonces lo del ramen, pues me acuerdo cuando abrí que estuve como, no sé, 2 meses igual metiendo 18 horas diarias. No sé ni cómo sobreviví a eso, sinceramente. Ostras. Fue una locura. Y no estaba contento con el resultado y he estado en 2 escuelas de ramen para aprender. Y llevar 2 negocios cuando estás a 1000 cosas no te puedes centrar tampoco muy bien, ¿no? Y he pagado, cosas en el camino. Pero he ido perfilando, mejorándolo poco a poco y pues por lo menos dándole vida. Y me he perdido ahora de repente. Sí, Sí, algo, es mucha como, sí, información. no sé. Decías un poco, sí, el tema de lo que te supuso Otaku, ¿no? Eso es un cambio. Que era un cambio potente. Sí. Es complicado, tiene su cosa. Además, yo mantengo las recetas secretas. Vamos a hacer 6 años ya, hemos hecho ya. Y yo mantengo las recetas secretas que requieren, porque es muy fácil de copiar. Se hace todo en casa, o sea, es todo menos lo que es el caldo y no es lo más importante y los condimentos que mucha gente usa como concentrados, que ahora hay un boom, ¿no? de este plato por todo Bilbao y por toda España que usan los condimentos como, no sé, ave crema, ¿no? Cosas así. Esto sabe crema. Que solo echas agua y ya está. Entonces, creo que hay que mantener pues algo de esencia de aquí. Total. Es importante. Un mínimo, aunque sea. Un mínimo, sí. Y entonces, pues sí que fue
ahí empezó a generarse pues un cambio bastante importante en mi vida negativamente. Y entonces, bueno, ya la ilusión que hemos estado hablando ahora se empezó a apagar mucho. Ujú. Y empezó a caer en picado. Desde lo que hemos dicho de mirar a los clientes, hablar, comunicar con ellos, ¿no? Sentirte bien con lo que estabas haciendo. Todo eso se fue a la mierda. Y empecé como en una estafa. Al final, quiero decir que todo pasa por muchos, en el fondo todos los negocios, lo que sea, pasan por muchos altibajos y está guay que al final también, de alguna manera, por una parte se exprese y la gente lo tenga, lo pueda percibir, ¿no? Porque es lo que hablábamos Sí. antes de empezar, de que es muy fácil quedarse únicamente con, ostras, con los resultados, ¿no? Y es algo que aquí trato de defender muchísimo. Estoy hasta mis mismos cojones de que toda la sociedad esté instalada en el resultado y parece que, no sé, esa superficialidad en la que todo este, ¿no?, circo se mueve, pues es lo único que vale, ¿no? Sí, al final, pues mis objetivos pues era ser feliz, ¿no? En cuanto a lo que quieres hacer en tu vida y, joder, crecer profesionalmente, crecer contigo mismo, porque yo eso no lo he tenido nunca. Y yo estaba sintiéndolo así, ¿no? Claro. Entonces en esa etapa tan dura empecé como a atacarme a mí mismo incluso, mentalmente. Desde... Yo he tenido momentos que, bueno, incluso de dar golpes detrás por la rabia que tenía dentro de no poder controlar lo que quería, ¿no? Muchos conflictos al final eran como familiares porque yo veía cosas que había que solucionar en el negocio y yo no podía solucionar, parece ser. Entonces me empecé como a encerrar en ese aspecto y ya Kuma para mí era un enemigo. Intenté cambiar de perspectiva, como dije, bueno, yo seguiré aquí, seré como un autómata. Cumpliré, pero no, esto no me llena nada y tendré que buscar alguna solución, pero no sabía tampoco cómo, ¿no? Claro. Y ya cada vez que, todos los días, cuando iba a trabajar, mi mente ya me estaba como atacando. Se vuelve como un poco en contra, ¿verdad? Sí. De un odio. Y lo estaba pagando también en cuanto a los clientes también, ¿no? He tenido actitudes muy malas. Y luego también yo me considero una persona pues que, bueno, no sé, buena persona, no me cuesta quizás expresar muchas cosas, ¿no? Y comunicar y enfrentarme como o sea, a las cosas cotidianas de la vida, ¿no? Ahí aprendí bastante, pero el poder enfrentarme a cosas como la gestión del personal y todo eso, en un estado tan negativo me empezó como a tener una actitud que no me gustaba conmigo, no estaba contento conmigo mismo también, ¿no? De cómo lo estaba pues gestionando y añadiendo todo eso pues no fue bueno, fue peor todavía. Me acuerdo de estar trabajando, tirar el cuchillo así, dar golpes. Eso no lo puede ver un cliente. Y yo lo he hecho. Y no va conmigo. He llorado también, me bajaba ahí en la barra para que nadie me viese y lloraba. Yo he sufrido mucho. Mucha gente ha sido hostelería, le ha pasado lo mismo. Sí, sí que es cierto Y que es eso, un sector sí. con mucha exigencia por detrás. Yo creo que es la verdad.
No sé si es el planteamiento que se ha hecho Sí, sobre él o igual la manera de sí, trabajarlo. Porque, sí. Creo igual que están cambiando las cosas también, yo creo. Mm. Igual, dependiendo en qué tipos de perfiles de negocio. Pero quizás en un nivel así como, bueno, alto, medio, Al final, sobre todo, que están cambiando. algo tan concreto, ¿no, Mm. Dani? Porque, ostras, una pieza tan pequeña, Ah, bueno, sí. creo, o sea, todavía define mucho más Mm. la exigencia de uno, ¿no? Sí, Pues, sí. sin quitar valor Sí, a no, una no, o paella sea, o a no, lo que no. sea, pero Sí, cada sitio tiene sus cosas y tal, ¿no? Pero mm, yo creo que al final, o sea, lo que es la hora del servicio, ¿no? Es improvisación. O sea, no sabes qué va a pasar. No hay un guión establecido. Entonces yo creo que eso es lo que se nos escapa muchas veces. Y los tiempos de los platos, de tal. Eso es lo que se complica y puede generar como picos de estrés muy complicados de gestionar, ¿no? La tensión... Ahora yo creo que ya no es lo de antes, pero yo me acuerdo que generaciones de antes, de cocineros, pues era muy militar todo muy y rígido, sí. sí, muy rígido, volaban platos, cuchillos Una y hay gente, sí, exigencia, sí, y y además, cosas, público, ¿no? Está ahí ya esperando mucha tensión y esperando que le seduzcas con cada... sí, En todos los contextos, la verdad que están ahí esperando, claro, ¿no? Lo mejor de... Vete a saber cada uno lo que espera, ¿no? Pero, claro, o no lo espera, pero o sea, hay mucha demanda. Hay mucha demanda. Y todo este proceso, porque luego sí que vi, me comentaste que no, que empezaste a hacer ejercicio de una manera más, ¿no? sí, joder. Rutinaria. Yo me acuerdo, bueno, que has dicho que empecé a entrenar contigo, joder. Ahí vi pues un poco la verdad joder, el estilo de vida, ¿no? De sana, ¿no? De, joder, hacer deporte. Me acuerdo que contigo fue como una conexión de la hostia, ¿no? Por el tema del restaurante, pues tuve que dejarlo, ¿no? Pero me daba mucha pena y entonces, bueno, me acuerdo que a la de 6 años y tal quise cambiar de vida, de Kuma, más o menos 6 o, bueno, los que sean. Y volví a retomar, ¿no? Ya pesa 97 kilos, creo que era, sí, 97 kilos, y yo siempre pesaba 80, 83, así. Y yo me veía fatal, ¿no? O sea, yo digo, o sea, yo no quiero estar así. Y decidí como ya hacer un cambio en mi vida, ¿no? Volví a estar contigo y, joder, pues empecé como a conectar otra vez con la vida, ¿no? Ya me estaba tomando como de una manera la vida, pues de otra manera. Empezaba ya un poco. Diferente, sí. Pero me acuerdo que, joder, yo ya estaba en un punto que digo, joder, siempre he querido hacer ciertas cosas en mi vida y me echaba para atrás, ¿no? Como, joder, y ya empecé como, ¿y por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo intentar hacer esto? ¿No? Y entonces empecé con el tema de calistenia, porque, joder, siempre me había llamado la atención. La flexibilidad también, digo, joder, también, yo soy un palo y yo quiero tocar el suelo con las manos, así, ¿no? Típico esa, tío. En la Sí. bisagra y tal. ¿Por qué no, no? Quería tocar el piano y siempre me había llamado mucho la atención. ¿Por qué no? ¿No? Y así lo hice, ¿no? Me empecé como a aventurar, volví con el japonés también, estaba como abierto a muchas cosas, ¿no? Y eso pues, me estaba como agradando. Veía, pues bueno, el sabor de la vida, empezar como a reconstruirte un poquito, ¿no? Y bueno, pues con el tema del deporte ya... mi pico más alto fue en el COVID ya. Ahí, buah, empecé a vivirlo de una manera quizás sobrepasada. ¿Cómo es el ejercicio y el movimiento? Sí, sí. Mm. Y ten en cuenta que yo no había parado en mucho tiempo. En mis vacaciones yo me iba a trabajar. Me iba a aprender. A Japón, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, para mí el COVID pues, fue un varón que me dio la vida por un lado. Porque vi una luz. Vi como conexión con la vida un poco más normal.
vamos a decirlo así. De alguna manera se obligó, ¿no? Sí, al estar cerrados era A parar como y- desconexión total de todo y Alivio para mucha gente, sí, en ese sentido. igual para otras personas pues no, Total, no para todo el mundo, pero... no está claro, ¿no? Pero para mí sí que fue pues algo muy importante. Pero ah, otra etapa en la que te da, la vida te, no sé, te da cosas, ¿no? Um, yo he estado hasta ahora también, ¿no? Entrenando con personas como bastante conocidas dentro del mundo del deporte de calistenia o de flexibilidad y movilidad. He estado con Ido Portal, que es bueno, un tío referente. Estuve un año con él con una exigencia de locos. Entrenaba alrededor de 4 horas diarias. 2 horas a la mañana, 2 horas a la tarde. Durante 6 días a la semana. Exigencia ahí, tío. Y buah. Llegué alto, pero mi cuerpo me di cuenta que no respondía como yo quería. O me ponía objetivos en plan como, venga, este año esto, lo otro, lo otro. Y, y sí que es cierto que esa exigencia me ha hecho pagar también. No que hablamos de lo mismo. En otro lugar. Exigirse, eso es. Además veía una salida porque yo no quería saber nada de la hostelería. Yo quise eliminar eso. Romper, ¿no? Quería romperlo ya. Totalmente, o sea, me ponía súper serio. Esto no es para mí, o sea, ya no sentía nada con ello. O sea, nada, era rechazo total. Y entonces me cerré. Me cerré en eso. Veía como una salida de algo. No como. Pues quería ser como tú, quizás, ¿no? En algo. No sé, me motivaba mucho esa idea, ¿no? De poder conectar con las personas de otra manera, ¿no? Que al final es lo mismo. Conectaba con el sushi Total. y ahora pues quería como conectar, pues mejorando la salud de los demás, ¿no? Y me veía como así. Y, y entonces, bueno, dadas las circunstancias, al ver que mi cuerpo no respondía como yo pensaba y quería, me empecé a venir abajo también. Sí. Cada vez el restaurante me absorbía más, porque me reclamaban. Claro. Me reclamaban. Entonces, claro, yo me vi en una situación que pues no podía seguir casi como adelante. No veía respuestas en mi vida. Y lo he pagado pues con empecé con una pequeña depresión, inseguridades de nuevo y a hundir una tumba bastante grande. A cavar una tumba bastante grande. Y a través del tiempo, nosotros desde el 2020, fíjate, ya estamos en el 24. Es que y vuela todo, tío. sí, sí. Y hace ya poquito, un año y medio quizás, ya empecé a darme cuenta de que no sirve para nada enfadarse con uno mismo. Y ya en ese aspecto de lo que te estaba diciendo del tema del deporte, ya llegará. Empecé a comprender y no cabrearme. Y bueno, y sigo ahora, sigo dándole caña, o sea, sin parar, solamente ya me centro en flexibilidad y movilidad, porque veía que en calistenia me estaba repercutiendo en muchos movimientos. Y hay una frase que se me ocurrió un día, y que me dije a mí mismo. Yo soy una persona que tampoco he hecho mucho deporte en toda mi vida, ¿no? Sí que hice baloncesto, pero... Y luego también debido pues a que tuve una enfermedad de pequeño que estuve pues prácticamente en un año ingresado, más luego las consecuencias de esa enfermedad pues
no podía salir al recreo a jugar con los amigos porque si recibía algún balonazo en la cabeza, pues podía haber consecuencias, ¿no? Entonces, claro, he tenido quizás una infancia pues un poco más paradita, ¿no? El skate sí que fue más adelante, entonces, claro, yo me decía a mí mismo, ¿no? Digo, no pretendas conseguir cosas en un periodo de 4 años cuando no has estado haciendo nada durante 30 años, ¿no? O sea, creo que tiene que ser un poco equitativo, ¿no? Entonces, llegar a esos objetivos, ¿no? Pues ya llegarán. Tampoco hay que martirizarse, ¿no? Pero es eso, o sea, que una persona... Yo no tengo ninguna duda de que una persona que haya tenido una buena base de... Pues bueno, de hacer deporte toda su vida y tal, hubiese metido las mismas horas que yo, estoy pues seguro que sería un puto crack. Pero yo pues, tengo un nivel súper bajo y ya pues me conformo. He sabido cómo conformarme. Sobre todo es el estilo de este entrenamiento no es muy bueno para la mente. Tienes que estar, yo creo que un poco preparado. Porque no es como igual levantar pesas, que dices, bueno, levantas un peso, sí, hoy 30 kilos, mañana 25, pero bueno. Quizás yo lo comprenda mejor así, ¿no? Pero ya en esto es como de repente llegas a un punto, he tocado las palmas en el suelo ya haciendo, ¿no? Esta posición, joder. Y igual pueden pasar 2 meses que no llegas a tocar las palmas. Eso psicológicamente, o sea, a mí me mataba. ¿Cómo es posible? ¿No? Que te salga algo y es como que vuelves a tener esa sensación como de satisfacción, ¿no? De que has llegado a un punto en meses. El tema es que todo cambia. Buah. Y el cuerpo, Sí. de nuestras circunstancias vividas, ¿no? De cómo nos adaptamos y lo que arrastramos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, sí, hace años tuve una conversación sobre el tema del perfeccionismo con un gran amigo que fue mi coach una temporada y me dijo, mira, tienes 2 opciones. No así, o sea, con mucha como trabajo, ¿no? O tratar de ser perfecto y te darás cuenta de que no te vas a relacionar con nadie porque nadie es perfecto. O de entender que quizás ya eres perfecto por cómo eres, ¿no? De que todos somos perfectos en el sentido de que estamos donde tenemos que estar y de que todo esto es un proceso de aprendizaje, ¿no? A mí, la verdad que eso y luego, por supuesto, el ponerlo en práctica y trabajarlo sí que me ayuda cada día, porque es algo que es escurridizo y que, como al final también es un poco de esa infancia, ¿no? Que nos hacen creer que no somos suficientes, ¿no? Por cómo somos, ¿no? Pero el darte cuenta de que es un proceso de trabajo, de que la vida también es un aprendizaje y de que muchas veces la persona que es muy exigente y cree que ahora se está conformando, lo que ha hecho es bajar esa exigencia porque ya tiene una de base muy, muy alta, ¿no? Y la verdad que en mi caso, Dani, pues a mí me hace sentir mucho mejor porque me hace salir de ese control, ¿no? De esa rigidez, de ese tratar de tener todo, ¿no? Supuestamente sobre un control que es efímero porque no hay control de nada, ¿no? La vida es la que es y el mejor consejo que me puedo dar a mí mismo es tratar de vivirla con presencia y mediante la meditación y todo el trabajo que a día de hoy hago, conocerme mejor, por así decirlo, aunque habría que definir eso porque también es una historia, pero sí que por lo menos el trabajo de la presencia, y cuando hablamos de esto, aunque muchas veces en este mundo ahora tan superficial puede parecer como algo, ¿no? Que se va por los cerros de verdad, pero simplemente el hecho de poder mantener una conversación con alguien, que creo que a todos nos pasa si no lo trabajamos, ¿no? Y poder mantener esa conversación y que no de repente te venga un pensamiento de que y ahora tengo que hacer no sé qué y ya desatiendes, ¿no? Simplemente el hecho de estar presente ya te da la capacidad de tener más
más luz y más visibilidad de lo que sucede, ¿no? De poder desarrollar también esa intuición y... No, está claro. O sea, yo es lo que me estoy dando cuenta ahora, ¿no? Simplemente por los procesos que he pasado en este tiempo, ¿no? Sobre todo estos desde el COVID, ¿no? Lo de conocerse a uno mismo es súper importante. Y también saber de dónde vienes, tus raíces. Y hay una cosa que he estado analizando y es un poco... creo que tienes que estar contigo. O sea, hay una frase muy... se dice mucho, ¿no? Si no te quieres a ti mismo, no puedes querer a todos los demás, ¿no? Yo esta frase la he escuchado muchas veces y eso es lo que me ha pasado, ¿no? No he sido tan consciente de ello, porque no tenía muchas cosas solucionadas dentro de mí mismo. Y eso es importante, reconocer eso. Saber que tienes un problema y solucionarlo de verdad. Sé que es como las típicas frases que igual oyes pues en podcast o... Sí, pero hay que sentirlas, sí. Sí, pero tienes que sentirlo. Hay que llevarlas Sí. dentro. Es como que hasta que no te pase de verdad no eres consciente real, ¿no? De cómo gestionarlo, cómo solucionarlo, lo que sea, ¿no? Y eso es lo que me he estado dando cuenta y encima justo pues ahora. Que bueno, pues yo prácticamente pues acabo de despertar hace un mes, justo. Y es curioso como la vida pues al final siempre te muestra cartas o te enseña cosas que dices, joder, o sea, parece que te da la sensación que a veces todo tiene un porqué o todo es por algo lo que te pasa, ¿no? Y eso empiezo como a analizar y es eso. O sea, a día de hoy estoy aquí, han pasado cosas y empiezas a analizar como ciertos detalles y es como que... Todo tiene sentido, ¿verdad? Todo tiene sentido, ¿no? Empiezan a unir las piezas sí, del puzzle. O sea, es una locura. Y ahora estoy... me he perdonado a mí mismo. Sigo, porque esto no es magia de pam, ya está, ¿no? Es un día a día, sí, es un cultivo, es como quien pega una planta. Sí. Y es algo puntual, sí. Hay que estar. Eso es, y es lo que tú has dicho, ¿no? El día a día. Es el día a día, sí. El día a día, o sea, ya lo veo mucho más de cerca eso, lo que la gente dice, ¿no? Es como tú, eso de vivir la vida, con mi padre también, los consejos que me ha dado. Claro. Y es que ahora lo veo, pero más como nunca. Y es eso, han tenido que pasar cosas muy malas para que te des cuenta. Sí, yo creo que es un poco vivimos tan dormidos, ¿no? Con tanto... Desde críos también, ¿no? Al final hay desde mi punto de vista hay una intensidad muy fuerte, ¿no? De pensamiento y de alejarnos de lo que estábamos hablando. Sí, ¿no? Bueno, yo creo que se protege demasiado igual, ¿no? Que es lógico, al final el papel de padre siempre es proteger. Hay miedos por no, ahí, o sea, lógicamente. Además dentro de los contextos de pues cada, no sé, cultura, país, etcétera, ¿no? En muchos aspectos. Entonces, claro, pues, oye, la generación también, ¿no? A nosotros nos ha tocado vivir esta vida, ¿no? Estos tiempos que, bueno, pues tenemos todo, ¿no? Pero nuestros abuelos han vivido, pues, una guerra. Sí, tenemos cosas que ellos no tenían, pero ellos también tenían cosas que nosotros no teníamos. Claro. Entonces... Y son los mismos problemas, pero llevados de otra manera o diferentes tiempos. O bueno, el otro día pues escuché, alguien me dijo como que en África, a ver, no sé, no lo sé, pero como, bueno, en países, no en África, sino en países como donde hay necesidad real, no hay ansiedad, ¿no?
Hay más presencia. Claro, porque su día a día es, pues eso, buscar comida, lo otro, tal. Y nosotros como tenemos todas esas comodidades, ¿no? Ese lado salvaje nuestro, ¿no? Está como más apagado. Yo creo que es como cuando puedes tener esa etapa en la que montas un negocio, ¿no? O algo y creces muchísimo, porque está ahí ¿no? el dinero, ¿no? Y está todo, ¿no? Todo bueno, el dinero entre otras cosas, pero muchas veces también el querer hacer algo y crecer en ello y ves que está teniendo tirón y sigues ahí empujando, ¿no? Pero hay veces que te das cuenta de que, no sé, me ha reflejado mucho lo que has comentado de sí, países o zonas en las que pues hay otro tipo de exigencias más vitales, ¿no? Diarias. Te das cuenta de que, bueno, de que igual es interesante volver. Como los negocios también, ¿no? Que a veces crecen tanto que dices, o crecen de una manera, o no tanto a nivel de, pero dices, ostras, si igual tampoco rompiendo con todo, que es lo que quiero transmitir, ¿eh? Sí. No yendo al cero, ¿no? Pero perfilando cosas y a veces vuelves un poco hacia atrás o te acuerdas y dices, ostras, Sí. la vida te va como mostrando, ¿no? Que a veces no es solo seguir hacia adelante de una manera centrada, sino... Sí, lo tenemos en la sangre, ¿no? Yo creo que, mira, el espíritu, ¿no? Y el espíritu al final es algo que es de la antigüedad, ¿no? Vamos a decirlo así, o sea, Sí. se da mucha importancia, ¿no? Y ahora es como que quizás esté perdiendo igual eso, ¿no? Me da como la sensación de cómo están disparándonos un poco en la sociedad. Algo Totalmente. Creo que se está perdiendo y se intenta incluso quebrantar el espíritu, creo yo. Es el control, ¿no? Sí. Dominio un poco de la población. Sí, al final, claro, todo el mundo va un poco lo mismo. Sí, entonces eso es una parte ancestral, ¿no? La conexión Nuestro, sí. Pues de las personas. Yo, por ejemplo, ahora que te he dicho que estoy como despertando, la conexión a las personas, o sea, es básico. O sea, veo que es vida cuando yo lo he negado, ¿no? Me estaba como enfocando en mí mismo y encerrado o autocastigándome, ¿no? No es el momento, yo qué sé, de compartir, y me estaba equivocando. Totalmente. Y es al revés, o sea, compartir es vivir, la famosa... Sí, son frase, frases ¿no? que las tienes ahí de registro y luego de repente cobran vida, ¿no? No, es así, Cobran vida de verdad. es así, es lo que te da vida, lo que te da... o sea, yo he tenido como miedo a la muerte, ¿no? Por ejemplo, que es algo como también espiritual. Yo no tenía miedo, lo solucioné, o sea, fue algo en su día y tal, que le vi como mucho sentido, ¿no? Pero como no me había perdonado a mí mismo y tal, en muchos aspectos, conflictos que tenía internos, empecé como a sentir algo raro acerca de la muerte, y tenía algunas vivencias y yo me imaginaba en un momento pues no sé, postraba ahí en mis últimas, y yo pensando como, joder, no he hecho nada en mi vida ahora mismo, o sea, me sentía así. Sí, he hecho el restaurante y tal, pero digo, me veía como solo, no, sí, con mi hermana o mis sobrinas quizás, Sí, pero sí. estaba como en un momento que necesitaba como algo más, ¿no? Como... Y eso era parte del espíritu, de la convivencia con más gente, o no, de conexión de diferentes personas, crear algo, pero más de dentro, ¿no? Porque sí, montar negocios o te vaya bien en la vida laboralmente, pues bueno, eso está bien, pero hay más que eso. Sí, hay más que eso, totalmente. Hay más que eso. Y con estas experiencias que has ido viviendo, Dani, algunas cosas que me gusta, bueno, comentar también en estas sesiones es de, pues hombre, viendo un poco lo que tú has visto, según tu manera de entender la vida también, a la gente que nos escucha,
mucha gente que también que pregunta, ¿no? Y a la gente que nos escucha un poco, pues, pues que quizás también se encuentran en momentos pues de duda, de que también hay mucha información, ¿no? Buah. Demasiada, ¿no? Y Demasiado. que genera confusión y hacia dónde ir y muchas veces te muestran pues eso, que la gente que igual no ha podido acceder económicamente a ciertas cantidades está como en esa búsqueda, ¿no? Pero que más allá de todo eso tiene que nacer todo desde un Sí. lugar. ¿Qué dirías un poco a...? Buah. Yo creo que solo hay un ingrediente y es esfuerzo. O sea, yo creo que es esfuerzo, perseverancia Perseverancia, sí. Qué guay. y resiliencia incluso. Porque es lo que te va a mantener con fuerza aunque estés en los momentos más bajos, ¿no? Totalmente. Eso es lo más importante. Cultivar Sí. esa... O sea, todo llega, yo creo que todo llega. Y solamente hay que mantenerse en el camino. Creo que no hay más. Luego sí que es cierto que hay que tener inteligencia, ¿no? De decir, joder, veo que por aquí... Sí, mm, das uno cuenta, ¿no? sí, o sea, me estoy esforzando, llevo ya tiempo, tal, creo que aquí debería de cortar. Entonces, seguir el camino, pero distinto, ¿no? Misma... Sí, como actitud, ¿no? Eso es. O sea, Pero variando. sé que es... No todo es felicidad como nos venden en las películas Disney y tal, ¿no? Hay momentos muy duros. Claro, o sea, Desafiante, es sí. que la vida es así. Y hay que aguantar. Y tendrás miles de dudas. Y solo hay que seguir. Solo hay que seguir, total. Solo hay que seguir. Para terminar, Dani, tengo alguna pregunta, pero me voy a quedar con una de ellas que me preguntan de gente que ha ido al restaurante. Los cambios de carta, de cosas que has cambiado, Buah. que de repente pues que hay gente que le gustaba y ya no está y tal. Me preguntan sobre ello, no sé si, bueno, lo que tú nos quieras contar sobre el cambio de carta. Sí. Sí, bueno, ha sido un proceso... Yo cuando abrí fue una copia de Kabuki. Eso lo tengo claro y soy consciente de ello. Lo hice sin querer, sinceramente. Pero bueno, pues dije ya cambiaré. Empezaré como a seguir mi camino y ya está, ¿no? Entonces ha habido como unos procesos de cambio de carta bastante importantes. Me imagino que irá por los tiros ahí el plato de bocata de calamar. Va fuera, sí. Sí. Yo sé que era un buen plato, a la gente me gustaba, me lo siguen reclamando. Pero es un plato que es bastante complicado de cortar. Requiere mucho tiempo de aprender y entonces tenía mucha dependencia mía. Entonces, como yo quería parar, necesitaba parar y decidí quitarlo pues por... Dije, bueno, si eso ya volverá, pero lo decidí quitar porque también me daba muchos problemas, porque si no se cortaba bien, no, hablábamos un poco de lo mismo, ¿no? Y entonces pues son decisiones que tienes que tomar porque es que si no por mi parte no vives. Yo necesitaba parar porque no estaba en un momento bueno de mi vida y entonces tenía que hacerlo. Lo siento. Ya volverá. Seguro. Ya volverá. Ya volverá, ¿no? Ya volverá. Y así lo esperan con ganas. Sí. Pues nada, Dani, tío. Muchísimas gracias por compartir este momento con nosotros. Muchas gracias a todos. Gracias, tío. Bueno. ¿Qué tal las